Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Saludos. Gracias por estar con nosotros en Con Vida. ¿Qué hacer cuando ya hemos hecho todo lo que debíamos hacer y el resultado sigue siendo adverso? Sobre esto trata nuestro tema, uvas agrias. Les explico que tiene que ver uvas agrias con esta pregunta. Para identificar nuestro tema, les compartimos que uvas agrias es una figura que se desprende de una parábola del profeta Isaías en el capítulo 5, los primeros 7 versículos, y que dice así: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Verso 2. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora pregunta el texto: hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, porque dio uvas agrias. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Este es el texto. El viñador hizo todo lo mejor para obtener un excelente fruto, pero cuando llegó la hora de la verdad, las uvas eran amargas. Hizo su mejor esfuerzo y obtuvo resultados inesperadamente decepcionantes. El viñador dio su mejor esfuerzo, le puso bonito, como decimos los costarricenses, y el viñedo le respondió con frutos malogrados. ¿No les ha sucedido a ustedes algo así en algún otro orden de la vida? Sí. Por ejemplo, unos padres que hacen su mejor inversión en la educación de un hijo, invierten por largo tiempo, pero a la postre el hijo resulta un pillo o un corrupto. ¿O qué tal el caso de la esposa que entrega sus mejores años de juventud a un hombre que a la postre la deja abandonada con sus hijos? O un empresario que invierte sus mejores recursos financieros y profesionales en un negocio que termina resultando un fracaso a causa del menor empeño de sus colaboradores. O quizás el caso de un pastor, un ministro cristiano que dedica horas y horas de orientación, consejo y formación espiritual a un feligrés que termina yéndose a una vida alejada de la comunión con el Señor. Y así hay muchos ejemplos de inversiones que hacemos en la vida de otras personas para finalmente recibir lo peor. Le sucedió al Señor con su pueblo Israel. Dios hizo lo mejor con Israel, lo liberó de la esclavitud, estableció un pacto de fidelidad, le entregó una ley revolucionaria para aquel tiempo, le entregó una tierra maravillosa, le ganó todas las batallas contra los adversarios, lo hizo prosperar materialmente, le eligió reyes, le envió profetas, en fin. Pero a la hora postrera, Israel se volvió una y otra vez a los ídolos, a la injusticia y a la falta de temor del Señor. No hubo nada que Dios no hiciera para recibir buenos frutos, pero su viñedo le respondió con uvas agrias. Como dicen nuestros abuelos, a Dios le salió el tiro por la culata. El tema de fondo es el tema de la frustración.
Lo cierto es que esta clase de experiencias frustrantes suelen producir un sentimiento de fracaso, la sensación de haber perdido en la batalla. En cada caso, la persona que pasa por esta clase de situaciones suele sentirse burlada, suele sentirse poco valorada y de muchos modos traicionada. Algunas de las personas en las que hemos invertido y nos han defraudado se nos convierten en una especie de adversarios que intentan minar nuestra fe. Uno dice, la victoria llegará, claro, no hay que renunciar a creer que podemos tener mejores resultados en el futuro. Por algún motivo relacionado con nuestro tema, fue que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas diciéndoles, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Bien, entremos a nuestro tema. Y con estos conceptos en mente, vayamos a nuestro primer segmento en Con Vida. En el fondo de esta parábola de Isaías que hemos leído, lo que estamos tratando es el tema de la frustración. Se dice que la frustración es una respuesta emocional que aparece como fruto de un conflicto que se tiene cuando el resultado no es el esperado. Estamos hablando de ese sentimiento desagradable que experimentamos cuando no conseguimos lo que pretendíamos y quedamos insatisfechos. Pero ojo, no estamos hablando de una frustración que surge por no recibir lo que esperábamos cuando en realidad no hicimos prácticamente nada para producir ese resultado. No. Aquí estamos hablando de la frustración de no lograr nada cuando hemos invertido mucho, cuando hemos dado mucho, cuando hemos aportado mucho. Hicimos lo mejor y recibimos lo peor. En ese caso, estamos pasando de la frustración a la decepción. Estamos hablando de la insatisfacción, pero también de algo que se nos quiebra por dentro y por lo general nos lleva a dejar de creer, a dejar de esperar, a dejar de sostener. Nos sentimos sorprendidos, pero también llenos de pena. El peligro es que la decepción puede conducirnos a la depresión. Ahora bien, cuando un hecho se da por primera vez, resulta aleccionador. Cuando se da por segunda vez, resulta inquietante. Cuando se da por tercera vez, resulta alarmante. Pero cuando se da por más veces, resulta indignante. Y cuando hablamos de indignante, estamos refiriéndonos no solo a que nos moleste, sino que aquello atenta contra nuestra dignidad personal. Este texto del profeta Isaías que hemos leído se escribió por allá del siglo 7 al 8 a.C. Dios había estado esperando un cambio de conducta de Judá y su capital Jerusalén. Pero la hipocresía y el orgullo, el egoísmo y la injusticia habían invadido el corazón de sus habitantes, especialmente de sus gobernantes, como lo señala el capítulo 1, los versos 10 en adelante. Dios les había mostrado amor y paciencia, pero el fruto de su esfuerzo no fue correspondido. La posición de Dios no fue solo de frustración, sino de decepción. Dios tiene tanto para enseñarnos porque en esta parábola sobre las uvas agrias, Dios nos enseña a enfrentar la frustración y la decepción y no siempre condescendiendo. Dios es un Dios que enseña especialmente en relación a esos hechos de nuestra vida que son muy comunes y que nos resultan sumamente dolorosos. Así que quiero añadir con esta palabra una reflexión y que nos lleve precisamente a hurgar en la Escritura misma sobre lo que
todo esto significa para la vida personal, cotidiana, y cómo Dios nos pone en autos, en conocimiento de acciones que deberíamos de tomar. Profundicemos ahora en la palabra de Dios y particularmente en las enseñanzas que nos deja este texto de Isaías 5, 1 al 7. Comencemos por observar las buenas intenciones con que el viñador trabajó su viñedo. Por favor, consideremos esta frase. Muchas de nuestras acciones las abordamos con buenas intenciones. Aquel viñador realizó su arduo trabajo y su espléndida inversión con buenas intenciones, y conviene reflexionar sobre esto. Primero, la buena intención de haber hecho una buena elección. El texto dice que tenía una viña en una ladera fértil, es decir, eligió una buena ladera. Se sabe que el tipo de tierra puede determinar la calidad del fruto. El viñador buscó eliminar el riesgo de elegir mal encontrando una ladera fértil. Era sabido que aquella ladera era productiva. La segunda buena intención es la de tener un buen cuidado. El texto dice, la cavó, la limpió de piedras. El terreno era fértil, pero necesitaba ser despedregado. El viñador se ocupó de arrancar y tirar lo innecesario. La cavó, invirtió un gran esfuerzo en volar pico y pala, lo hizo con esmero y luego tuvo el cuidado de quitar las piedras que podrían servir como impedimento para una buena siembra. El viñador cuidó su viñedo con las mejores intenciones. Hablando de intenciones, la tercera, la buena intención de invertir en lo mejor. Dice el texto, y la plantó con las mejores cepas. El viñador tenía conciencia de que el fruto depende de la calidad de la cepa. Las cepas permanecen por siglos, por ello la importancia de hacer la mejor elección. Las cepas de mayor calidad tienen costos mayores también. El viñador no tuvo reparo en invertir en la mejor cepa, que es como decir en la mejor semilla. La cuarta buena intención que el texto nos presenta es la intención de edificar, de pertrecharse bien. Dice el texto que edificó una torre en medio de ella. Edificó esa torre para cuidar y vigilar mejor el viñedo a fin de evitar a tiempo que algún animal echara a perder su cultivo. Es una acción extra de alta responsabilidad porque no siempre los viñadores hacen esa clase de torres, pero este viñador hizo un esfuerzo extra. La quinta buena intención que se ve en este texto es la de prepararse para hacer realidad los sueños, porque la frase dice, y además preparó un lagar. No había nacido nada todavía, pero ya tenía lagar. El viñador hizo todo este esfuerzo soñando con el momento en que estaría pisando uvas y bebiendo vino. No esperó a que el viñedo brotara y diera sus frutos para luego comenzar a diseñar dónde preparar el vino. Previó todo para haber consolidado su esfuerzo hasta en los últimos detalles del proceso. Hay una sexta buena intención también que el texto señala, la de esperar con paciencia. El texto dice que él esperaba, hablando del viñador. Una vez sembradas las cepas hay que esperar, meses, años. El viñador esperó pacientemente. Aquí se está hablando de expectativas que se tienen cuando uno invierte en otros. Se habla de una actitud paciente. El idioma hebreo utiliza la palabra kavá, que significa aguardar, confiar o aguardar confiadamente. El viñador esperó con confianza hasta que llegó la frustración y la decepción. El verso 2 dice, él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. A esto le podemos llamar contrariedad. Es la clase de contrariedad que produce decepción. Cuando has hecho todo lo mejor y recibes lo peor. En esas circunstancias, Dios dice, juzguen entre mi viña y yo. Observemos que la sigue llamando mi viña. Dios pide aquí lo que los hebreos llaman un shafat, que significa pronunciar una sentencia.
Es como si Dios estuviera diciendo: lo que busco ahora es que se dicte sentencia, no que se presenten argumentos. Dios busca un veredicto final porque para Él la cosa ya no tiene más oportunidad. El verso 4 habla de haber hecho todo lo necesario, lo que deja todo a un asunto de aplicar el buen juicio. Dios pone a su pueblo a juzgarse a sí mismo. Se le llama esto autocrítica. Observemos las expectativas de Dios. En el versículo 7 dice que Él esperaba justicia y rectitud y recibió agresión y angustia. Cuando el sujeto de nuestra inversión no es capaz de juzgarse a sí mismo y cambiar, entonces estamos en posición de tomar decisiones. Dios tomó la suya. Dice el texto: voy a decirles lo que haré con mi viña. Y en los versículos 5 y 6 se habla de la decisión de Dios con verbos que describen la acción de manera tajante. Quitaré, derribaré, dejaré, mandaré. Todos estos verbos se relacionan con la idea de Dios de salirse de la situación. Aún el mismo Dios, con su enorme paciencia y su probado amor, llega al momento en que decide salirse de las situaciones de decepción. Dios hace lo mejor y espera lo mejor, pero si el orgullo y el egoísmo nos hacen incapaces de dar el fruto que Él espera, Dios está en posición de exponer nuestra vida a las consecuencias de nuestras propias actitudes. Con todo respeto, permítame presentarle unas preguntas para su consideración, para su evaluación personal. ¿Quién es usted, viñador o viña? ¿Está dando lo que se espera de usted? ¿Hasta cuándo necesita que los demás esperen? ¿O hasta cuándo usted va a esperar? Por favor, también piense que usted es el viñedo en el cual Dios ha invertido. Puede ser que Dios le haya considerado su huerto preferido, como dice el verso 7 en el capítulo 5 de Isaías. Entonces le pregunto, ¿estás decepcionando a Dios? ¿Acaso no es el momento de decidirte a darle realmente tu vida al Señor? Quiero que volvamos con estas interrogantes a nuestra última parte, el segmento de la acción. Ahora bien, cuando la frustración ha llegado al plano de la decepción, entonces debemos ser firmes para tomar decisiones. Si los frutos que estás recibiendo de tus grandes esfuerzos ya están lastimando tu dignidad, tu integridad o el estado de fidelidad, entonces es tiempo de decisiones firmes. Decisiones que pueden implicar que quites el cerco, que derribes los muros, que dejes ir, que no podes más ni cultives más. Puntualicemos entonces algunos consejos que pueden ser de gran utilidad para usted si se encuentra en estas circunstancias que estoy indicando o describiendo. El primero es: no acostumbremos a nuestros niños a recibir todo lo que piden. Comencemos con los niños. Un niño bien formado crece manejando adecuadamente la frustración cuando las cosas no se le dan en la vida como él quiere. La frustración es mayor cuando uno no ha aprendido a perder. El segundo consejo es este: aprende a aceptar que no siempre puedes ganar. Lo que estamos aconsejando es para ayudar a quien padece la frustración, no a quien es un frustrador. Podríamos concentrarnos en criticar esas pésimas actitudes de personas que no valoran lo que invertimos en ellas, pero quiero enfocarle con este consejo en la persona que sufre como persona frustrada. El tercer consejo es: póngase metas reales en cuanto a las personas. No se ponga expectativas de los demás que sabes que ellos no podrán cumplir. Entre más alta sea tu expectativa sobre una persona, más duro suele ser el golpe que uno se lleva cuando no queda satisfecha. El cuarto consejo: cuando ya no puedes resistir la frustración, busca ayuda calificada.
Cuidado donde buscas. Debes apoyarte en personas maduras y sabias. La frustración puede llevarte a grados depresivos de decepción. Uno puede terminar enfermo y enfermar a otros. Ya es demasiado el recibir uvas agrias como para que encima enfermarse. El quinto consejo: considera sabiamente el tomar distancia de personas que de manera reiterada te resultan ser uvas agrias. Deja ese patrón de salvador de todos. Usted no puede ser siempre un rescatador. Si tu dignidad o tu fidelidad o tu integridad está siendo expuesta, debes reaccionar tomando distancia. Finalmente, el sexto consejo: tenga cuidado con sus calificativos y sentencias. Que estés decidido a que no vas a permitir más la frustración y la decepción no significa que atropelles a los frustradores con tus palabras, con tus gestos, con tus hechos. Es mi confianza de que este tema le esté haciendo de gran ayuda. Reconcilie su pensamiento con lo que hemos dicho en esta ocasión. Acuda al Señor. Dile: Señor, quiero aprender de lo que tú mismo enseñas en esta palabra. Y quiero ayudarle a que en los próximos días, mientras que reflexiona en este tema, recuerde esta palabra. No siempre vamos a recibir todo lo que esperamos, pero podemos prepararnos para ese hecho, a fin de que no nos golpee más de lo que debemos o que podemos soportar. Espero que el tema sea de ayuda y hasta volvernos a ver, cuídese de no estar generando uvas agrias. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.